Muy buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Este mes nosotros hemos estado hablando acerca del impacto de una mujer y hemos estado hablando acerca de varias mujeres. Vimos la mamá de Moisés, hablamos de Agar, de Rebeca. Hoy yo quiero hablar acerca de dos mujeres, una que es abuelita y la otra que es madre. De los que están aquí, ¿quiénes son abuelos? Bastantes, habemos bastantes abuelos, qué bendición. Bueno, quiero hablar acerca de este tema de las abuelas, de las madres, pero tal vez usted diga, entonces no nos va a hablar a nosotros los varones. Claro que sí, porque la efectividad de una madre es reforzada y apoyada por el apoyo del padre. Entonces, indirectamente también vamos a hablar acerca de nosotros los padres. Y también quiero hablar acerca de los que no son padres ni tampoco son abuelitas, porque hoy en día las parejas, algunas toman la decisión de decir, nos vamos a casar, vamos a tener un proyecto de vida, pero no vamos a tener hijos. Entonces también quiero hablar acerca de eso, de la propuesta que tenemos para que como pareja puedan crecer también espiritualmente, y eso lo hablaremos al final. Fíjese el título que yo le puse a esta reflexión. El pasaje del que vamos a hablar está en 2 de Timoteo, en el capítulo número 1. Pero quiero que veamos el título de esta reflexión. Yo le anoté así: Dios usa abuelas y madres para formar siervos. Y yo quiero resaltar este aspecto. Dios usa. ¿Cómo es que se forman las nuevas generaciones? Se forman por la influencia, la instrucción, el apoyo de toda la familia, porque la familia es un sistema. Es un sistema donde todos somos influenciados. Aunque usted tal vez no sea padre de familia, pero es tío, usted influye sobre sus nietos, para bien o para mal, para levantar o para destruir. Todos somos influenciados en la familia. Entonces yo quiero pensar en esto, en la familia donde todos influimos para la formación de niños. En este caso, abuelas y madres para formar. Y yo quiero resaltar este aspecto: para formar, para moldear, para apoyar, para instruir, para preparar a los niños, para que sean siervos de Dios. Y cuando hablo de siervos, no me refiero a que llegue a ser pastor. Algunos lo serán, ojalá que sean muchos. Otros serán predicadores, otros serán maestros de una clase de la iglesia, otros serán misioneros. Pero también hay que pensar en la necesidad que Dios tiene, o el plan de Dios es levantar siervos. Una persona que tenga su profesión puede servir a Dios con su profesión. Una persona que tiene un oficio, Dios quiere usarlo en el desenvolvimiento de su oficio. Una persona que es un trabajador, Dios la quiere usar en el lugar donde está. Y en ese lugar puede ser siervo de Dios. Entonces hay que ver el futuro. Las abuelitas, los padres, tenemos que ver el futuro de nuestros hijos, el futuro de los niños que están en el seno de nuestra familia. Aunque no sean nuestros hijos, quizás sea nuestro sobrino, nuestra sobrina, y que se convierta en un siervo de Dios. Entonces aquí tengo dos preguntas. ¿Cuál es el aporte de las abuelitas en la formación de los niños? A veces las abuelas decimos, no, ya yo terminé mi faena, ya terminé, ya yo no tengo nada que hacer. Ahora quien se encarguen son los papás. Para eso yo crié a mis hijos y todo, ahora les toca a ellos. En parte tienen razón, pero a la vez tienen que tener apertura, porque un abuelo, una abuela influye mucho en la vida de los niños. Yo sé que hay padres que se recuestan en los hijos, hay padres que se recuestan en sus abuelitos y dicen, ahí le dejo toda la tarea. Tampoco es así, pero sí quiero decir que los abuelos influyen
con sus consejos, con sus oraciones, con su dinámica relacional. Entonces pueden aportar. Y la otra pregunta, ¿cuál es la influencia de la abuela y de los niños? ¿Cuál es la influencia? ¿Qué influencia estamos dando a las futuras generaciones que están creciendo en el seno de nuestra familia? Entonces, de eso trata. Quiero que veamos el pasaje. El pasaje es Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Cuando Pablo escribe esta carta, él lo hace pensando en Timoteo, que es su hijo espiritual. Pablo no lo engendró físicamente hablando, pero Pablo sí influyó en la vida espiritual de él y fue su hijo espiritual y fue además de esto su hijo ministerial. Y Pablo lo integró al ministerio misionero y anduvo con Pablo, podríamos decir, por todo el imperio romano predicando el evangelio. Entonces él escribe esta carta. Es una carta tierna, es una carta amena, es una carta donde un veterano le habla al más joven, donde un anciano le habla al más joven para instruirlo. Verso número 3. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habitó primero la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy completamente seguro, estoy convencido. Notemos, hermanos, aquí la relación tan tierna, tan amena que había entre Pablo y Timoteo. Una relación fraternal, una relación muy positiva. Pablo habla que lo recuerda a él en las oraciones. Es una relación espiritual. Qué bueno es que nosotros oremos también por otras personas. Que la abuela, que la mamá, que el papá, que el abuelito ore por los niños que están en el seno de su familia. Entonces aquí habla de una identificación en la oración. Otra cosa que dice Pablo ahí es que dice, me recuerdo tus lágrimas. Qué lindo es esta parte porque nos habla de la ternura, nos habla de afabilidad, nos habla de acercamiento, de identificación sentimental. Fíjese que se había identificado espiritualmente a través de la oración, pero ahora se identifica con él a través de los sentimientos, de las emociones. Pablo no era una persona rígida, era una persona sensible. Y al hablar de lágrimas se está hablando de empatía, de afectividad. Entonces había una bonita relación. Y después dice, no solamente me acuerdo de tus lágrimas, también deseo verte para llenarme de alegría. O sea, era una relación amena, agradable la que Pablo tenía con Timoteo. Pero ahora resalta algo importante en Timoteo. Y le dice, traigo a la memoria tu fe sincera. Y entonces comienza a hablar de cómo fue que Timoteo adquirió la fe. Podríamos decir que Timoteo fue heredero de la fe. Si hay algo que creo que usted y yo podemos heredar a nuestros hijos, probablemente no vamos a dejar bienes materiales, una que otra deuda por ahí, puede ser que no dejemos bienes económicos, pero qué lindo es heredar la fe. Heredar la fe. La fe se puede heredar. Usted como mujer, usted como hombre puede heredar la fe. No solamente a los miembros del seno de la familia, a otras personas las puede inspirar con la fe. Y aquí vamos a ver cómo Timoteo fue heredero de la fe. Y entonces aquí nos habla de tres personajes. Y yo quiero resaltar este aspecto. Tres personajes hay en este versículo. Veamos los personajes. El primero es Timoteo. Dice, pero después menciona a la abuela Loida. Y después menciona a la madre Eunice. Entonces, tres generaciones. Abuela,
madre y Timoteo. 3 generaciones. Quiere decir que la fe fue traspasándose de generación en generación. Usted está transmitiendo fe a los integrantes de tu familia. Siente la familia, siente algún miembro de la familia cuando está agobiado, perturbado, y usted llega con fe o con pesimismo. Llega con fe a dar un consejo o llega con incredulidad a transmitir pesimismo. La fe se transmite. La fe es dinámica. Por eso aquí dice que la fe anima. Animó a Loida, después animó a Eunice y estaba animando a Timoteo. Quiere decir que la fe es algo dinámico. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de fe. Gracias a Dios por los abuelos y abuelitas de fe que la transmiten, que van transmitiendo esa confianza en el Señor. Ahora bien, hagamos esta pregunta: ¿dónde conoció Pablo a Timoteo? ¿O cuándo lo conoció? Pablo hizo varios viajes misioneros. En su primer viaje misionero, que se relata en Hechos 13 y 14, Pablo llegó a Listra. Parece que a la par de Listra había una ciudad que se llamaba Derbe. Pablo visitó esas 2 ciudades. En Listra, a Pablo al principio le estaba yendo bien. La gente estaba recibiendo el evangelio, pero de un momento a otro vienen unos revoltosos e incitan a la multitud contra Pablo. Y toman a Pablo y lo agarran a pedradas. Y lo dejaron casi muerto. Ellos creían que lo habían dejado muerto, pero cuando ya todos se fueron, Pablo se levantó y siguió adelante. Qué espíritu, qué coraje el de Pablo, más impresionante. Bueno, la cuestión es que él termina su primer viaje misionero y nuevamente empieza otro viaje misionero en el capítulo 16 de Hechos. Y dice que Pablo llegó a Derbe y después a Listra. Visitó el mismo lugar donde lo habían apedreado. Y encontró a un discípulo. Se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Yo quiero que usted y yo nos fijemos en algunos detalles de este versículo que acabo de leer, que tiene que ver con el momento en que Pablo se encuentra o conoce a Timoteo. ¿Qué se dice el pasaje? Primeramente quiero resaltar el nombre. Timoteo significa adorador de Dios. Entonces, yo quiero que pensemos un momentito en el seno de la familia de Loida, Eunice y Timoteo. Nace Timoteo y le ponen adorador de Dios. Es que nombre más, qué significado más lindo y significativo. No solamente es lindo como tal, además de eso implica una responsabilidad para los padres, porque están haciendo un bebé que va a ser adorador de Dios. Y yo creo que eso nos habla del futuro. Usted tiene que pensar en el futuro de los niños, de esos niños que están en el seno de su familia, sea el nieto, el sobrino, el hijo o el primito, que se convierta en un adorador de Dios. Y el adorador es aquel que lleva un estilo de vida que agrada a Dios, que es obediente a Dios, que ama a Dios, que se compromete con Dios, que sirve a Dios. Es un adorador. Es que este aspecto es importante porque tiene que ver con la parte de la misión, del propósito de la vida, de los padres, de los progenitores, de los abuelos, de los tíos. Yo tengo que animar a mis sobrinos, a mis nietos, para que sean adoradores de Dios. Y tengo que buscar la manera en que se mantengan constantemente en un compromiso y en comunión con Dios. Entonces, aquí tenemos el primer aspecto. El otro aspecto, se nos habla de Timoteo, de su testimonio. Pero notemos algo importante. ¿Qué dice el pasaje?
El pasaje dice que Timoteo era discípulo. Esta palabra es muy importante, discípulo. Una cosa es ser creyente en Dios y en Jesucristo, y otra cosa es ser discípulo. ¿Quién es creyente? Todos creen. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Ser creyente es muy fácil. Ser creyente es la persona que viene a la iglesia, ofrenda, canta, incluso hasta diezma y participa de algunas actividades de la dinámica de la iglesia, pero no tiene una vida comprometida. Es un creyente, cree en Dios, cree en la Biblia, cree en Jesús, cree en lo que el predicador dice, pero no vive comprometido con Jesucristo. A diferencia del discípulo, el discípulo es un seguidor comprometido a amar a Dios con todo el corazón, a leer y al nutrirse de la palabra de Dios, a servir a Dios, a obedecer a Jesucristo con todas las fuerzas de su alma. El discípulo es aquel que ha decidido negarse a sí mismo para que Cristo sea el centro de su vida y de todo lo que hace a su alrededor. Entonces ahí en la iglesia tenemos creyentes y tenemos discípulos. Es más, aprovecho para que usted se haga la evaluación, la autoevaluación. Pregúntese a sí mismo, ¿qué soy yo? ¿Un creyente? Vengo a la iglesia, participo, pero en la vida diaria no vivo comprometido con Jesús, no obedezco su palabra, no tengo comunión con Él, no tengo momentos de oración. ¿O soy un discípulo que constantemente está buscando la manera de agradar a Dios? Hágase esa pregunta. El pasaje nos dice que Pablo llegó a Listra y había un muchacho. Timoteo para ese momento pudo haber tenido unos 15 años. Ya era un discípulo, un comprometido con Jesús, con la obra de Dios. Y la otra cosa interesante, es un dato que me llama la atención, es que diga que la mamá era judía, creyente, y el papá era griego. Entonces aquí era un matrimonio mixto. Es como que si un cristiano se casa con una de, qué sé yo, uno de la India, un hindú. Como que la mujer se casa con un hindú. O con la mujer cristiana que se casa con un musulmán. O sea, completamente los opuestos. Los griegos tenían una infinidad de dioses. Es enorme el panteón, como le llamaban ellos, de dioses que habían y de diosas. E inventaban un montón de filosofías y de fábulas, dice Pablo, que eran huecas y eran misticismo, mitología. Por eso se habla de la mitología griega. Porque se hablaban de los dioses, que el dios tal se casó con fulana y que fulana de tal y entonces el Zeus se junta con otra diosa y que nace Aquiles, o que Hércules se unió con otra y creo que es Aquiles el hijo de Hércules. Todo eso era una mitología y era una filosofía. Aquí la pregunta importante, creo yo, que tuvieron que haberse analizado Loida y Eunice es: si Timoteo es el nombre significa adorador de Dios, ¿quién va a influir sobre la vida de este muchacho? El papá, con su religiosidad, con sus filosofías, con su misticismo, con sus mitologías, que eran falsas, o la fe en el Dios del Antiguo Testamento, la fe en Jesucristo. ¿Quién iba a influir? Hermanos, esto es parte incluso de la vida diaria. Usted va a encontrar matrimonios donde la mujer viene a la iglesia, es comprometida con Jesucristo, y el hombre es un sinvergüenza, un choricero, es mentiroso, mujeriego, parrandero, y la mujer fiel. Entonces, ¿quién va a influir más sobre los hijos? Qué lindo es el rol que desempeñaron Loida y Eunice. Contrarrestaron a todo lo que papá pudo haberles enseñado y les enseñaron la fe en el Dios de la Biblia. Y se nos habla entonces que Timoteo tenía buen testimonio, y Pablo, al escuchar el buen testimonio, lo involucró en el servicio misionero. Es interesante que usted, si sigue leyendo la vida de Timoteo en las cartas paulinas, va a encontrar
elogios de Pablo hacia Timoteo. En la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, dice Pablo que nadie hace la obra de Dios tan bien como Timoteo, a quien Pablo, hermanos, a ojos cerrados, diríamos nosotros hoy en día, le delegaba responsabilidades, atendió, lo envió a Corinto para resolver problemas morales muy serios, lo envió a Filipo para colaborar con la iglesia y le encomendaba tareas pastorales, apostólicas, misioneras, porque era de buen testimonio. Pero la pregunta aquí es esta: ¿cómo es que Timoteo llega a ser comprometido con Jesús? ¿Y cómo llega a ser un muchacho de buen testimonio? Ahí está el rol que desempeñó su abuelita y su madre. Porque volvamos otra vez al pasaje, de 2 Timoteo. El versículo 5 que leímos dice así, volvamos a ver: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Entonces, abuelita y mamá se unieron para formar y transmitirle la fe. Pero note un calificativo que se da aquí acerca de la fe. Dice que es una fe sincera. En otras palabras, hay fe sincera y hay fe que no es sincera. Hay fe que es genuina y hay fe que es falsa. Hay fe que es sincera y hay fe que es hipócrita. Yo siempre me hacía la pregunta: ¿por qué si fulano de tal adora o le pide alguna imagen o algún dios falso por ahí, por qué le responde? ¿Por qué se produce el milagro? Porque están usando una fe, porque la fe sincera funciona con respecto a mi relación con Dios, pero también hay fe que no es sincera, que también funciona. Obviamente que la fuente no es Dios. Hay un pasaje que a mí me aclaró esto. En Oseas, si mal no recuerdo, el capítulo 4, dice ese pasaje: mi pueblo a su ídolo de palo pregunta. Vea el planteamiento del profeta. El planteamiento del profeta es así: mi pueblo a su ídolo de palo pregunta, y este le responde. Aquí interesante, está hablando de un palo que es inanimado. Dice, mi pueblo le pregunta y aquel objeto inanimado le responde. O sea, ese pueblo se acercó con fe a ese palo y el palo le respondió. Pero el profeta da la aclaración y dice: porque espíritu de error le hizo caer en el engaño. Entonces hay una fe que no es sincera. La fe sincera, la fe genuina, es la fe que está dirigido a Dios Todopoderoso y a su amado Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo: creed en Dios, creed también en mí. O sea, esa es la fe sincera, la que se enfoca en el objeto y en el sujeto correcto: Jesús y Dios Padre. Esa es la fe sincera. Pero a la vez, la fe sincera es una fe dinámica, porque vea qué interesante que el pasaje dice que la fe animó a Loida, a Eunice, pero también animó a Timoteo. 2 veces utiliza la palabra animó en este pasaje. Porque la fe sincera es una fe que me motiva a tener una correcta relación con Dios, un compromiso con Jesucristo, y la fe sincera es la que me motiva a seguir creciendo y creciendo en mi vida espiritual. Por eso es que es dinámica. La fe sincera no es estática. La fe sincera no me lleva a la negligencia, no me lleva a la pereza, no me lleva a la desidia. La fe sincera es como un motor que me anima, que me impulsa. Hay personas que tienen ese motor que siempre están buscando cómo agradar a Dios, cómo aprender de Dios, cómo obedecer a Dios, cómo servir a Dios de la mejor manera. Porque es un motor, la fe sincera es un motor que me impulsa a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo.
Esa es la fe sincera. Si usted tiene una fe pasiva, no es sincera esa fe. Usted necesita tener una fe sincera que lo impulse, que lo motive, que lo anime a crecer en la relación con el Señor. La otra cosa interesante del pasaje es que dice que Eunice fue una madre educadora. Apoyada por Loida, Eunice asume el rol de educar a aquel niño, Timoteo. Y puede ser, yo estoy casi seguro que el papá influía, pero lo importante fue la semilla que fue sembrando Eunice en la vida de Timoteo, porque en la mente, a la edad de Eunice, yo estoy suponiendo, creo que no estoy lejos de la verdad, como el nombre Timoteo significa adorador, entonces ya tiene que educar a ese niño en el camino de la adoración genuina a Dios. Y la otra cosa, hermanos, es que Pablo dice que a Timoteo la fe le animaba. Qué dupla más linda, ¿verdad? Qué dupla más linda. Mamá aliada a la abuelita aliada a la mamá, para ir formando el carácter de un siervo de Dios en la vida de Timoteo, para ir formando valores cristianos en la vida de Timoteo, para ir moldeando su perspectiva de la vida, el propósito de la vida en Timoteo, para que se convirtiera en un adorador genuino de Dios. Ahora, ya que estamos aquí en 2 Timoteo, pasemos unas hojitas. Vamos al capítulo número 3. El 3 de Timoteo. El versículo número 15. Vea lo que dice este pasaje. Verso 15. Desde tu niñez. Oiga esta parte tan bonita. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hagamos la pregunta al pasaje. ¿Cuándo conoció Timoteo las sagradas escrituras? El pasaje lo responde: desde la niñez. Cuando Pablo escribe esta carta, probablemente Timoteo ya superaba los 40 años. Ya había superado los 40 años. Pero Pablo ahora devuelve a ver a Timoteo y ve que es un adulto, y como adulto conoce las escrituras. Y dice: desde la niñez las conoces. ¿Quién le enseñó las escrituras? Es obvio, Loida y Eunice. ¿Cómo necesitamos abuelitas, abuelitos, padres, madres, que a los niños les enseñen las sagradas escrituras? Un niño es como una esponja. Todo lo cree. Tiene una sensibilidad y una percepción espiritual mejor que la de los adultos. Usted le dice a un niño: ayúdame a orar para que Dios sane a fulana de tal. ¿Usted cree que Dios la sane? Sí, yo creo que Dios la sana. Usted le dice a un adulto: ayúdame a orar para que Dios sane a fulano de tal. Y la pregunta es: ¿y de qué tiene? Es una enfermedad muy difícil. Entonces ya pone un matiz de duda. Qué linda es la fe de los niños. Es como una esponja. Siempre he creído que la parábola de los 4 terrenos, la semilla que se sembró entre espinos, en pedregales y en el camino, son corazones. Representan corazones, representan vidas. Pero cuando Jesús dice que la semilla que cayó en buena tierra, no hay que ser así como muy profundo en el conocimiento de la Biblia. ¿Cuál es la buena tierra? La buena tierra es el corazón de los niños. Que esa semilla cae. Y entonces que esa es la responsabilidad de nosotros, los adultos, los abuelos, las abuelitas, los padres, las madres, los tíos. ¿Cuál es la responsabilidad? Ir sembrando esa semilla e irla abonando para que dé mucho fruto. La buena tierra es el corazón de los niños. Y de la niñez, Timoteo, hermano, recibió la semilla y estaba dando mucho fruto. Notemos algo importante: desde la niñez conoce. Cuando dice conoces,
No era que se aprendió un versiculito por aquí y por allá otro, no. Es que conocía las escrituras, conocía lo que dijeron los profetas, conocía el libro de los Salmos, el libro de sabiduría, los libros del Pentateuco, los libros históricos, conocía las historias, conocía los mandamientos, conocía los valores, conocía los principios que Dios fue enseñándole al pueblo, conocía las escrituras. Aquí la pregunta es: ¿qué estamos enseñando nosotros a nuestros hijos, a nuestros niños que están en el seno de nuestras familias? ¿Qué le estamos enseñando? Y aquí, hermanos, quiero hablar un poquito acerca de algo que me ha dejado meditando mucho desde hace semanas para acá. Y es el tema de los dispositivos móviles, de los celulares. Se dice que un niño, vea qué interesante los estudios, porque he estado viendo y revisando algo de literatura, escuchando conferencias sobre este tema. Se dice que un niño de 0 a 12 años aprende 70,000 palabras. Y ya con 70,000 palabras entabla conversaciones y diálogos. Pero que aquellos niños a quienes constantemente le estamos dando celular y las tablets y dedican horas, porque se dice que más o menos, dicen los estudios que más o menos son como 4 horas diarias que un niño utiliza los celulares para ver qué jueguitos y qué esto y qué lo otro. Pero a los 12 años habrá aprendido 12,000 palabras. Vea la diferencia, 12,000 palabras a 70,000. Por eso es que hay algunos que tienen problemas de diálogo, de conversación, porque tienen limitaciones en su vocabulario. Se dice que los adolescentes invierten diariamente 7 horas en sus celulares. Y por eso usted encuentra jóvenes desconcentrados, con poca atención, y muchas veces no entablan conversaciones significativas con nosotros. ¿Qué estamos enseñando a los niños? Yo les invitaría a que ustedes lean con detenimiento el Salmo 119. Es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Son 170 y yo no sé cuántos versículos, o 180. Pero qué interesante lo que dice el salmista ahí, porque ese Salmo 119 está dedicado a la palabra de Dios. Por ejemplo, en ese salmo dice el salmista que él encontraba regocijo leyendo la Biblia, que tenía los mejores consejos, que la lectura de la Biblia le daba a él vida, que le ampliaba su manera de pensar, que encontraba paz y solaz, que lo hacía sabio, que encontraba en la lectura de la Biblia una dulzura, que la Biblia para él era como una lámpara que alumbraba en el camino y una lumbrera a su camino, a sus pies, y lumbrera en el camino. Que la Biblia a él le daba luz, entendimiento, discernimiento. La Biblia tiene un impacto espiritual, emocional, que afecta a todas las áreas del ser humano. Dicen los expertos que una persona que lee y estudia la Biblia con detenimiento llega a conocer de todo lo que es el saber humano. Porque en la Biblia aprende de historia, aprende de arqueología, aprende de sociología, aprende de psicología, aprende de leyes, aprende de arquitectura, aprende de asuntos nutricionales. La Biblia tiene de todo, hermanos. Medicina, asuntos legales. Qué interesante la Biblia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez conoce las sagradas escrituras que te han hecho sabio. Y agrega: para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Le estamos dando, hermanos, en vez de darle enseñanza, sacar tiempo con nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo? Tome el celular. El niño llora, tome el celular. El niño está aburrido, tome el celular. Hermanos, los niños hay momentos de aburrimiento. Yo recuerdo cuando era pequeño y estaba con mis compañerillos, nos sentíamos aburridos e inventábamos qué hacer. Inventábamos algún juego y surgieron juegos de la creatividad. Quiero leer algo que he encontrado muchas cosas interesantes.
pero quiero leer algunas cositas. Vea, un autor dice: el lenguaje visual de las pantallas no ofrece experiencias del mundo real. Desde el nacimiento, dice otro, los bebés están diseñados para interactuar con el mundo que los rodea, especialmente con sus cuidadores, o sea, los padres, los tíos, los abuelitos. El exceso, ahí es donde está el punto que yo quiero resaltar, el exceso de tiempo en el móvil ha demostrado tener efectos negativos en el habla. Hay estudios que demuestran que los niños de 1 año expuestos a dispositivos electrónicos durante más de 1 hora al día pueden experimentar retrasos en el habla. Y la razón es muy simple. La falta de interacción cara a cara con los padres es crucial para el desarrollo lingüístico. O sea, un niño, un bebé, necesita que papá y mamá le den la carita, que hablen. Porque cuando el niño ve la cara, puede apreciar los gestos, los tonos, que cuando papá está contento, cuando papá está medio triste, cuando mamá está alegre. Todo eso lo va viendo y lo va asociando en su relación con sus padres. Otro autor dice, es un comentario, dice: los pediatras están cada vez más preocupados por el impacto del exceso de pantallas en el neurodesarrollo de los niños. Los niños necesitan aburrirse, enfrentar frustraciones y aprender a manejar el mundo que los rodea. Las pantallas interrumpen el desarrollo de conexiones neurales esenciales y los alejan de las experiencias cruciales para el crecimiento. Y yo me pongo a pensar que bendición que nosotros cuando crecíamos no teníamos celulares. ¿Cómo teníamos invención? ¿Qué cantidad de juegos inventábamos? O sea, no había tal aburrimiento. Y crecíamos y desarrollábamos actividades. Y aún siempre me ha llamado la atención y siempre he elogiado a esos padres de familia que traen niños a la iglesia y que traen un bultito donde ahí tienen crayolas, papeles para pintar, dibujitos, donde traen, ¿cómo se dice? Tuquitos, y se sientan ahí a un lado de la silla, al lado nuestro, mientras los adultos estamos en el culto. Ellos están en esa dinámica, porque los cultos no están diseñados para niños. Por eso es que si no traen estas cosas, se aburren y andan para allá y para acá y comienzan a gritar y a brincar. Pero los papás que yo vi que eran creativos, traían juguetitos y sentados los chiquitos tranquilos, dibujando, traían cositas para hacer y para desarrollar la creatividad. Dicen los conocedores que hay que promover el juego imaginativo. ¿Qué peligros son los dispositivos? Los celulares. Está perdiendo, hermanos, la creatividad. Y los padres necesitamos que los niños desarrollen. La creatividad, hermanos, es una virtud, un regalo de Dios para nosotros. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y entre muchas semejanzas de Dios está la creatividad. Y la creatividad se empieza desde pequeño. Y hay que ayudarles a desarrollar esa creatividad. Y que jueguen e inventen. Un día de estos, con un tubillo ahí de plástico, mi nieto lo vio y me dice: ay, juguemos de espada. Ya vio en aquel palillo de cartón, por cierto, y entonces fue a buscar otro palillo y se trajo una palilla de escarbar la tierra y dice: esta es mi espada. Es creatividad, creatividad. Otro día estaba un baldazo de esos de aguas impresionantes y ahí estaba el nieto conmigo en la casa y me dice: no podíamos salir a jugar, a patear la bolilla. Entonces inventamos una canchita ahí en la sala, movimos un poquito los muebles. Creatividad. ¿Y cómo lo disfrutan?
Y hermanos, vea qué interesante esto. Se dice que voy a hablar de los celulares o los dispositivos móviles. Afecta el desarrollo cerebral. Sin embargo, la lectura y el juego lo multiplican. Hay que volver al juego. Yo sé que es más fácil, a muchos padres le es más fácil, ven el niño llorando, lo ven aburrido, dale el celular. Pero el padre y la madre pueden decir, no, inventemos algo. Tirémonos al piso y dibujemos algo. Traigamos unas hojitas y busquemos crayolas. Eso requiere más esfuerzo. Pero eso vale más la pena a largo plazo. La lectura de un libro, de cuentos, de pasajes bíblicos, va a dar mejores dividendos para la formación cerebral de los niños. Afecta el abuso de los celulares, afecta el rendimiento académico y la concentración en los jóvenes, afecta el carácter. Vea que los niños se vuelven más irritables. Eso es, hermanos, yo lo he observado. Un niño está con el celular y usted se lo pide y brinca y grita y patalea y se vuelven más irritables. Y dicen los expertos que también afecta el sueño y la memoria. Bueno, tenemos que volver, hermanos, al devocional bíblico, a leerle la Biblia a los hijos, como lo hizo Loida y Eunice. Y quiero que veamos este video. ¿Está listo? Si me ayuda, por favor. Veamos este video, hermanos y hermanas. Hola a todos, hermanos y hermanas. Para la Iglesia Bíblica Nazaret es muy importante los niños. Y quiero recordar un versículo en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Como Iglesia Bíblica Nazaret hemos decidido iniciar con un programa muy especial para las familias de la iglesia. Queremos invitarlos a que tengan un tiempo, una vez a la semana, para que se reúnan como familia y juntos estudien la palabra de Dios. Pero le vamos a ayudar a ver un material muy especial, muy lindo, en el cual queremos que ustedes conozcan y que también hagan parte de esta campaña de poder instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Tenemos este lindo material, se llama 100 Pasos Biblia Familiar. Aquí en este material ustedes van a encontrar una historia bíblica, la cual van a ver cada semana. Ahí ustedes se van a reunir, van a sacar un tiempito en familia, pueden hacer ese día una comida especial, algo que lo haga único ese momento y que puedan sacar unos minutos para que con su familia, con sus hijos y sus hijas puedan leer juntos la palabra de Dios. Está adaptado para todas las edades, en especial los niños, pero adolescentes también pueden participar. ¿Y cómo ustedes pueden adquirir esta Biblia? En cada uno de los cultos, al final de los cultos se pueden acercar a esta mesa, va a haber alguien del Ministerio NASA Niños y ustedes deben de llenar esta boletita. Una boletita donde ustedes se comprometen a que cada semana van a realizar esta actividad familiar. Durante el mes nosotros vamos a estarles pidiendo cómo ha sido la experiencia de poder empezar a desarrollar el devocional familiar y que también nos cuenten un poquito cómo ha sido ese momento que han sacado en sus familias. Sabemos y estamos convencidos de que Dios traerá gran bendición a cada una de sus familias. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Así como lo decía en el video, el Ministerio NASA Niños y bueno, gracias a Dios por la iglesia, el pastor, tenemos este lindo material. Varios me preguntaron en el culto anterior, ¿cuánto cuesta? No, es gratis, es totalmente gratis y es un material muy lindo que viene súper detallado para tener ese tiempo devocional en casa. La invitación es que saquen un día a la semana para hacer ese devocional con sus hijos, con su abuelo, con sus sobrinos, con sus nietos, para que puedan tener ese tiempo de estudiar la palabra de Dios. Así como lo veíamos en la enseñanza, ¿qué le vamos a dar a nuestros hijos? La fe a través de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, al final del culto pueden ir al lugar que tenemos al fondo donde pueden reclamar este hermoso material. Bendiciones. Gracias, Meli. Este material, hermanos, es de Sociedades Bíblicas Unidas.
es un material hecho con excelencia, muy buen contenido y toda la parte interna está muy linda. Viene el pasaje bíblico, viene dinámicas que se puede hacer. Y tal vez usted diga, bueno, pero yo no tengo niños. Y recuerde lo que dijo Melissa en el video al principio, es para la familia. El esposo con la esposa pueden llevar adelante este programa de devocionales, sacar un día a la semana, media hora a la semana que saquen para edificarse y crecer. Y los que tienen hijos, los que tienen nietos, pues este es un material excelente. Este material, hermanos, ha sido financiado por personas en Holanda, precisamente para que Sociedades Bíblicas lo publique. Y tenemos mucho respeto a Sociedades Bíblicas porque es quien se encarga o ha sido una institución que traduce la Biblia, que promueve la Biblia, que anima a las iglesias y a las familias a leer la Biblia. Así que si usted quiere participar de este programa, tenemos los libros suficientes para aquellas personas que se comprometan a decir, bueno, vamos a llevar adelante esto. Tiene que llenar la boleta porque mensualmente tenemos que dar un reporte de cómo va el progreso de este programa en la iglesia. Hermanos, para terminar, ¿cómo concluir la reflexión de esta mañana? Quiero resaltar que debemos de volver a la Biblia. Debemos incluso hasta sacudirnos y salir de la comodidad para invertir tiempo en familia a leer la Biblia. Tenemos que dejar a un lado la desidia, la pereza, la negligencia y decir, vamos a leer la Biblia en familia. Vamos a invertir tiempo. Los que tienen hijos pequeños, inviertan desde ahora tiempo. Los que ya tienen adolescentes en su familia, pues reúnanse una vez por semana en un determinado momento y que sea un momento agradable para leer lo que los devocionales van a tener en este libro. Pero háganlo juntos. Volvamos a la familia, volvamos a inculcar en la familia la palabra de Dios. Que el ejemplo de Loida y Eunice nos motive a volver los ojos a la familia para formar adoradores, Timoteos, que sirvan a Dios en donde quiera que se desenvuelvan. Les pido por favor que se pongan de pie, oramos. Puede pasar usted a la mesita de allá, donde está Melissa con maestros de educación cristiana, y queremos agradecerle a Educación Cristiana esta iniciativa de llevar adelante este lindo proyecto. Y si usted tiene que pedirle perdón a Dios, y se lo digo así con toda sinceridad, si tiene que pedirle perdón a Dios porque ha sido negligente, desidioso, hasta vaguito en la familia y no enseña la palabra de Dios, dígale: Señor, quiero hacer un alto aquí en el camino y quiero retomar este mandamiento que tú nos das en tu palabra de leer, meditar y estudiar la palabra de Dios en el seno de la familia. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Como el salmista podemos decir que nos hace sabios, que nos da consejos, que reafirma los valores en nuestra vida, que nos enseñas el camino, Señor, de la ética, de la moral. Tu palabra nos inspira, nos motiva, tu palabra nos transmite fe y esa fe nos reanima para enfrentar las dificultades y los obstáculos de la vida. Pero también la fe nos anima a crecer en Cristo Jesús y a tener una comunión contigo cada vez más amena, más profunda y significativa. Señor, gracias por este proyecto, Señor, que está implementando Educación Cristiana, y te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser consecuentes y perseverar en esta dinámica de tener lecturas diarias o semanales de tu palabra para crecer en familia, para crecer como pareja, para crecer en la relación con los niños que están en el seno de nuestra familia. Ahora llévanos con bien, con paz, con tu bendición, y bendícenos en la dinámica
y en las actividades que tendremos en esta semana. Líbranos y guárdanos de accidentes e incidentes que puedan dañar nuestra integridad. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.